Y nosotros para darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo y cabeza de ES Perfiles. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días, Giovanni. Qué bueno verte. Escala de valor deportiva, el tema que nos ocupa en el día de hoy. Eso va a ser un 101, Y porque yo vamos a hablar como desde soy un de cero. atleta de alto consumo, estaré muy atento. Un atleta de Tú alto trabajas es con los consumo. de alto rendimiento. Sí, sí, Exactamente. es cierto, es cierto. Me No, confundí, tú profesor. rindes mucho también, tú rindes Sí, mucho. sí, sí. Rinde mucho, exactamente. Exactamente. Sí, señores, fíjense la escala de valor. Cuando hablamos de valor, no hablamos de un elemento tangible, ni hablamos, ni cuantificamos un elemento que cuesta o no. La experiencia que hemos tenido trabajando con atletas, hemos visto que los atletas, como parte de su motivación, parten en sí de un valor, Okay. una creencia, lo que ellos asumen como válido para hacer lo que hacen. Entonces, viendo estos elementos en los diferentes atletas, pero también comparándolo con la dinámica de las personas fuera de los deportes, entonces nos comenzamos a dar cuenta de que todos nos movemos a partir de un valor per se. Entonces, ese valor es el que determina la acción, la intensidad de la acción y hacia dónde me muevo. Es decir, lo que me mueve, lo que me hace hacer eso que hago, es algo que simplemente me sobrepasa. Y como me Exactamente, sobrepasa, pues tengo que ir en pos de ello. exactamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La puntualidad. Cuando yo tengo como valor la puntualidad, sin importar qué, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible de estar ahí. Pero puntualidad para mí no es llegar a las 5 de la tarde, es llegar 4:45 de la tarde, porque para mí eso es puntualidad. Exacto. Llegar Entonces, antes. fíjate qué interesante cuando nosotros podemos determinar nuestra escala de valor y cuáles son los valores que nosotros tenemos como prioritarios. Entonces, eso nos va a permitir comprender comportamientos de persona y poder entender por qué hace lo que hace. Ujú. Esto es interesantísimo porque no se había visto antes desde esa perspectiva. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros como a comprender más por qué un atleta se comporta de esa manera y qué persigue con eso. Entonces, Giovanni, por lo que tú dices, de repente un atleta puede mejorar su rendimiento si ustedes identifican un valor que necesita ese atleta, pero que no lo tiene, y entonces ustedes ayudarlo a desarrollarlo. Exactamente. Lo primero, todos nosotros nos movemos en una escala de valor. Es identificar, porque ya está ahí. Ahora bien, quiero aclarar, las escalas de valor que nosotros manejamos no son rasgos de personalidad. Es decir, un rasgo de personalidad, según la definición en el contexto psicológico, es una característica permanente y estable durante toda la vida del individuo. Ok, Él es como es y no listo. cambia. Ahora, esta escala de valor, determinar este valor, no tiene que ver con esos rasgos de personalidad, sino con la estructura que nosotros vamos formando a través de la expectativa de nuestros padres, de los entrenadores, de nuestras parejas, nuestras propias expectativas. Entonces clasificamos cuál es el valor más importante para nosotros y nos movemos en esa línea. Óyeme, interesante porque cuando un entrenador sabe cuáles son los diferentes valores de los miembros de su equipo, él puede utilizarlo en beneficio del equipo mismo. Exactamente. Incluso redirigirlo para tener mejores resultados. Y nos vamos a un contexto llano del deporte. Cuando un atleta trata de enseñar, un entrenador trata de enseñarle a un atleta de que lo importante
es competir, pero el atleta está enfocado en ganar. En ganar. Entonces, cada vez que pierde el atleta o está a la puerta de perder un juego, ¿qué hace el atleta? Entra en crisis. Exacto. Entonces, estamos hablando un lenguaje diferente. Exactamente. Exactamente. Hay una palabra, Giovanni, la palabra disciplina. ¿Es un rasgo de personalidad que necesita todo atleta o entonces es un valor? Dentro del deporte es un valor, pero también puede ser un rasgo. Lo que tendríamos que determinar, esa estructura de disciplina que viene desde el seno familiar. Si viene desde el inicio del contacto del niño y se establece con que la disciplina es lo más importante, entonces se convierte en un rasgo de personalidad. Ahora bien, cuando tenemos un individuo indisciplinado y lo llevamos al deporte para que se discipline, hay un problema. Exacto. Hay un problema porque yo he tenido padres que se han sentado conmigo y dicen, no, eso hay que ponerlo en karate, hay que ponerlo en que haga ejercicio para ver si se disciplina. Sí. Entonces, horrorizado completamente en ese sentido. Eso me recuerda cuando aquí estaba la Academia Militar del Caribe. No sé si todavía eso existe, pero recuerdo que cuando llegó al país, pues muchos padres con niños indisciplinados decían, lo voy a llevar ahí para ver si ese muchacho... Que me lo alineen. Para que me lo alineen. Y Exactamente. el contraste que se daba era que el chico se ponía entonces mucho más rebelde. Sí, por supuesto. Por Giovanni, supuesto, es así. Cuando una persona un joven se acerca a ti, quiere explorar la vida deportiva, pero no sabe bien por dónde ir, este tipo de perfiles psicológicos te puede ayudar a ti a decir, mira, tú trabajas mejor solo. Te vamos a indicar deportes en los que tú trabajes solo, tenis, no sé qué, natación. O mira, tú eres bueno en equipo, vamos a entrar a equipo. Y puedes como alinearlos un poquito. Pero si ya el muchacho dice que quiere ir a pelota, pero no sabe trabajar en equipo, ¿cómo hacemos eso? Mira, en el caso de la pelota, es el deporte más raro que hay. Es el único deporte en equipo que se juega individual. Cierto. Mira qué bien. Entonces no, en el caso de la pelota no tendría mucha nada. trascendencia, no pasa nada ahí, pero sí va a tener algunas situaciones porque en un momento tiene que jugar para el equipo, en el sentido de sacrificarse por el equipo. Es decir, en el momento en que tú te tienes que hacer out, tienes que hacer un toque para que avance un corredor, si yo no tengo un sentido, un valor de equipo, entonces yo simplemente me voy a negar y voy a entrar en crisis en esa parte. Por eso es importante determinar esta escala de valor en los muchachos. La semana pasada yo determiné los 3 valores principales de un tenista. El primero era la amistad. Oigan qué interesante esto. Como era la amistad, cada vez que juega con un amigo o hace un amigo previo a un torneo, de manera inconsciente, pierde. Ay, porque quiere que su amigo gane. Exactamente. Qué interesante. Pero es sumamente interesante. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, esa persona. sí, y cuando comenzamos a ver esto y cuando se le explicó a este atleta lo que estaba haciendo, se quedó simplemente, fue como pum, y una luz se incendió dentro de él. Y simplemente bajó la cabeza y se sonrió, porque estaba reconociendo realmente que hacía eso, pero no era consciente que lo hacía. Mira y cuando tenemos, en otro caso, un atleta que le da mayor valor, tiene como valor la comodidad, entonces el entrenamiento para él va a ser algo horrible. Por supuesto. Y va a hacer todo lo posible por no entrenar. Entonces va a entrenar a un 60% y en los juegos va a querer jugar a un 100%. Fíjense la dinámica tan interesante de todos estos elementos y cómo nosotros nos comportamos. Ahora bien, ¿esto se queda solamente en el contexto deportivo? No. Fíjense, determinen ustedes cuál es el valor principal. Por supuesto, nosotros no tenemos un solo valor. Tenemos un listado de valores, ¿verdad? Una escala, pero le damos mayor importancia a uno. ¿Y cómo yo puedo desde casa, desde esta reflexión individual, identificar cuáles son esos valores que yo tengo? ¿A qué yo le doy más importancia? En esto, lo que pueden hacer un listado de
valores, lo que les salgan, lo que ustedes entienden como valores, ¿verdad? Y de ahí sacar los principales 5, lo que ustedes le dan mayor importancia. De los 5, escogen los 3 y de esos 3, entonces hacen una clasificación del 1 al 3, donde el 1 es más importante que los otros 2. Okay. Ahora bien, que se clasifique 1 en la primera posición no quiere decir que no le dé importancia a los otros 2, sino que se guía por ese valor per se. Y ahí entonces nosotros vamos a poder comprender muchas características de nuestro comportamiento y hacia dónde vamos. A mí me encanta porque ese ejercicio se puede hacer en familia y 3, 4 miembros de la familia, ok, vamos a usar los valores de fulano y él puede hacer su lista, pero los demás que lo conocemos podemos decir, no, pero yo también he notado que tú le das mucho valor a esto, a la palabra, a la puntualidad, a no sé qué, y a ir haciendo esa lista. Es un buen ejercicio para hacer en familia. Porque en casa se puede trabajar muy bien, por ejemplo, eso que tú decías, si mi hijo tiene como un valor muy importante la comodidad, no va a querer hacer tarea de noche, no va a querer estar disciplinado frente a la pantalla que está tocando en estos días. Y tengo herramientas para encontrar formas para ayudarlo. Eso está excelente, Giovanni, porque no se queda en el ámbito deportivo. Eso aplica para todo. Así es. Y sobre todo, como es un elemento que se puede trabajar, las personas pueden cambiar y reclasificar su escala de valor. Tenemos reunión. Tenemos exactamente. Tenemos casa. Giovanni Montero, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, Buenísimo. Sabemos que trabajas con atletas de alto rendimiento, pero también con ejecutivos, con adultos que quieran iniciarse en la práctica de algún deporte. Y ustedes desde ES Perfiles ayudan a ese ejecutivo, ayudan a esa persona, a ese adulto, a que se encauce en la actividad deportiva que esté conectada con su personalidad, con su físico, para enriquecer su vida. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la línea directa 809-750-0716, a través de las redes sociales @esperfil en Instagram y al correo esperfiles@gmail.com. Y a través de Camino al Sol, claro está. Por supuesto. Giovanni Montero, ES Perfiles. Maravilloso tu tema. Aplica para todo. Es muy necesario. Que tengas un excelente día. Un abrazo. Gracias, igual para ustedes.